Continuamos entonces con el número de orden número 29. Hablará Mariana Grosso en representación de la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina. Buenos días a todos y a todas, mejor dicho, buenas tardes. Muchas gracias a los presidentes de esta audiencia. Nuestra institución vela por los derechos de los usuarios y usuarias, además, en su carácter de única INDH argentina, reconocida por Naciones Unidas, también vela por el cumplimiento de los ODS y los tratados internacionales de derechos humanos. E informa por las recomendaciones que ese organismo le formula al país en el EPU. Es en ese marco y en ese doble carácter que analizamos la información puesta a disposición de esta audiencia y realizamos las siguientes observaciones. El decreto 1020 se estableció el inicio de una nueva renegociación tarifaria integral vigente y habilita la adecuación transitaria de tarifas y fija el plazo de 2 años para culminarlo. Entendemos que quedan varias cuestiones para resolver por parte del ente regulador y no sabemos si efectivamente se va a cumplir este plazo de 2 años para finalizar la renegociación. En los acuerdos transitorios de renegociación de mayo del 2021, no se contempla un plan de inversiones obligatorias a ejecutar por parte de las distribuidoras, solo deben mantener el servicio en condiciones de calidad y seguridad. Por otra parte, se suspenden, se mantienen o se prorrogan los recursos administrativos que interpusieron distribuidoras y transportistas. Toda vez que el nuevo proceso de la nueva revisión tarifaria integral no culminó, insistimos en lo que esta Defensoría entiende por revisión tarifaria integral y que lo manifestamos a través de todas las audiencias públicas. La RTI es el estudio del nivel socioeconómico de los usuarios para su correcta categorización, el establecimiento de parámetros de calidad y modelos de control, el estudio de costos, la fijación de una tasa de rentabilidad razonable y el análisis de inversiones que permitan eficiencia y la prestación en condiciones de calidad, el establecimiento de criterios para la gestión ambiental con enfoque basado en derechos humanos, la exigencia de una estructura de financiamiento equilibrada, el establecimiento de procesos de debida diligencia en derechos humanos basado en el deber del Estado de proteger, de las empresas de respetar los derechos humanos y finalmente la adopción de mecanismos adecuados de acceso a la reparación. En cuanto a las peticiones de distribuidoras y transportistas, como ya hemos escuchado, solicitan incrementos que varían entre un 200 y un 25%. Presentan entre 2 y 3 alternativas de incrementos, o bien uniforme para todos los cargos y las categorías, o bien diferenciales para un grupo de usuarios. Por otro lado, el valor calculado del IPIM presenta diferencias entre distribuidoras y las transportistas. Por un lado, lo calculan a partir de distintos años y estiman el valor del IPIM para diciembre, enero, febrero del 2022. Solicitan también el incremento de tasas y cargos, el traslado de las tasas municipales, impuestos nuevos o actualización de alícuotas. No incluyen el precio del gas, del transporte y el gas retenido. Y por otro lado, hacen reserva de derechos. Es decir, ¿cuál será el impacto para los y las usuarias del servicio? Esto lo único que nos lleva es a plantearnos incógnitas. ¿Cuál será en definitiva el porcentaje de incremento y cómo se va a aplicar? ¿Cómo iba a impactar en la factura final del usuario? Y por otro lado, si se mantendrá el precio del gas. Lo que debe brindarse entonces a los usuarios y usuarias del servicio es certeza y un horizonte normativo. Es imprescindible tener en cuenta la capacidad económico-financiera de los usuarios y las usuarias. Para nosotros, en los nuevos cuadros tarifarios, deben definirse incrementos tarifarios y para estos deben contemplarse las circunstancias sociales, políticas y económicas del país. Debe incluirse también los efectos socioeconómicos de la pandemia. En una relación tripartita entre Estado, prestadores y usuarios, existen relaciones básicas que deben ser reguladas en un justo equilibrio y los usuarios y las usuarias son el eslabón más débil. Imponer a los usuarios nuevos incrementos tarifarios implica analizar si están en condiciones de soportar el pago de tarifas superiores a las vigentes.
Los pagos del servicio no deben disminuir la capacidad de las personas para adquirir otros bienes que se relacionen con la dignidad propia de toda persona y los derechos que de allí se desprenden, a la salud, a la educación, a la alimentación, a una vida digna y a una vivienda digna también. Debe analizarse entonces si estos incrementos pueden llevar a la exclusión del servicio con afectación directa a derechos humanos fundamentales. No hay que partir del supuesto que los mayores consumos reflejan los hogares con mayor poder adquisitivo. Ya se ha dicho, y lo ha dicho el defensor User, que el suministro de gas es un servicio esencial. El Estado debe garantizar entonces su asequibilidad y la accesibilidad. Hay situaciones de vulnerabilidad que, si bien no es la que son objetos de esta audiencia, pero que nosotros queremos plantear. Insistimos en que la tarifa social federal debe mantenerse el esquema de bonificación del 100% en el precio del gas. Hay un sector que no puede afrontar el pago de las facturas de gas natural. En cuanto al programa Hogar, solicitamos entonces que se actualice el monto del subsidio para el supuesto de aprobarse nuevos precios máximos en las garrafas. ¿Cuál es nuestra propuesta desde la Defensoría del Pueblo de la Nación? No pueden autorizarse nuevos cuadros tarifarios sin analizar de manera previa la capacidad económica y financiera de usuarios y usuarias, como ya lo he dicho antes. Los usuarios y usuarias afrontan además incrementos en otros productos que hacen a su subsistencia, incrementos salariales insuficientes, devaluación del peso con impacto en el salario real y en el poder de compra, pérdidas de fuentes de trabajo. Se observa una crisis en el nivel de ingresos del sector asalariado y de los comerciantes en general, lo cual hace necesario adoptar medidas en defensa y resguardo de los intereses de los usuarios y las usuarias. Para finalizar, desconocemos entonces cuál será el monto que abonarán los usuarios, incluido el precio del gas, el transporte, la distribución, los impuestos y las tasas. Hay varias propuestas de transportadoras y distribuidoras y no sabemos en definitiva cuál va a adoptarse. Reiteramos también los principios expuestos en otras audiencias públicas. El Estado debe evaluar si la factura final del usuario y usuaria, incluidos tasas e impuestos, resultará razonable por imperativo constitucional del artículo 42 de la Constitución Nacional. Y la asequibilidad de la tarifa, que no solo esté impuesta por el derecho convencional y la Agenda 2030, sino que otra solución será contraria a derecho. Y ahora sí, para cerrar la ponencia, toda política pública debe tener como centro a la persona. Por lo tanto, las modificaciones en las tarifas de gas no resultan solo una variable económica, sino que hace a los derechos esenciales, a los cuales el Estado se obligó a suscribir la Agenda 2030 y los demás tratados internacionales de derechos humanos incorporados en nuestra Constitución Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con el orden número 31. Gastón Arnoldo Arias, inscripto en carácter de orador suplente en representación de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes. En principio, agradecer a las autoridades de la audiencia pública. En segundo lugar, quiero reconocer el trabajo que hemos desarrollado en conjunto con el Enargas, tanto sea en los reclamos de todo este tiempo, en conjunto con la Defensoría del Pueblo de la provincia, sino también con el trabajo en el convenio de APRA, porque realmente ha sido importante para nosotros y fundamentalmente para todos los usuarios y las usuarias. Bueno, hemos aquí en la audiencia realmente la exposición de las empresas distribuidoras y la verdad hemos escuchado plantea muy, pero muy para esta
para este momento de planteo tarifario. Nosotros lo que queremos resaltar fundamentalmente es que esos incrementos tarifarios que fueron en la época de la administración anterior del presidente Mauricio, dolarizados, catalogados con justicia no han redundado en inversiones y en beneficio de los usuarios y las usuarias. Reconocemos también en esta nueva administración, en este nuevo gobierno, todas estas acciones llevando y tendiendo a la especificación. También, obviamente, hay que reconocer en el marco de lo que fue la ley de zona fría, la amplitud que ha tenido y el impacto positivo que ha tenido para la provincia de Buenos Aires, gran parte de la provincia de Buenos Aires, que nosotros representamos a cada uno de los usuarios y usuarias de la provincia de Buenos Aires. También queremos decir que, y esto también lo hemos escuchado en la ponencia de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que las tarifas tienen que ser justas, razonables y accesibles. Y en ese aspecto nosotros no nos vamos a mover jamás de ese planteo y realmente tienen que ser para todos los usuarios y usuarias, para todos los trabajadores y trabajadores de la provincia de Buenos Aires, tiene que ser posible de pagar y que esto no les impacte de manera significativa en sus salarios. Eso es lo importante que nosotros rescatamos. También queremos dejar expuesto un tema sobre la tarifa social, que en este momento en algunos umbrales, como por ejemplo en el segmento de los meses estivales de verano, tiene una suma irrisoria que ha desnaturalizado este gran derecho que es la tarifa social. Queremos que eso se revise, que se analice, que realmente tenga un sentido de inclusión y de distribución, sobre todo a lo largo de el año. Para terminar, decir que incrementos en las tarifas que se van a llevar a cabo, es necesario, como lo hemos manifestado, es necesario por debajo de la inflación y fundamentalmente debajo de los incrementos salariales que tengan nuestros trabajadores y trabajadoras. Nada más y muchísimas gracias. Muchas gracias. Continuamos con el número de orden 33, Diego Mielnicki, inscripto en carácter de orador suplente, expondrá en representación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buenas tardes y muchas gracias. Inicialmente vengo a exponer en representación de la Defensora del Pueblo de la Ciudad, María Rosa Muñoz, quien se encuentra en estos momentos imposibilitada de participar. Nos encontramos una vez más ante la oportunidad de expresar algunas consideraciones respecto del régimen tarifario de transición. Entendemos que a partir del marco general, en donde se incluyen los distintos aspectos de la temática y sobre todo se toman en consideración las distintas opiniones, se puede llegar a la mejor decisión para establecer el cuadro tarifario de este servicio esencial que, digamos, y ya se ha dicho, pero repitamos una vez más, es un servicio público esencial que hace al ejercicio de derechos humanos en forma directa. Vamos a mencionar que estamos participando hoy de esta audiencia con las mismas expectativas con las que fuimos y participamos en todas las audiencias públicas previas en gestiones anteriores.
Y viendo lo que sucedió en gestiones anteriores, como gran parte, la mayoría de las propuestas realizadas por nuestra Defensoría y por las restantes Defensorías del Pueblo fueron, por lo general, desestimadas. Es evidente que mediar, intermediar y dar respuesta a los intereses y a las necesidades de todas las partes involucradas, las distintas empresas, distribuidoras, subdistribuidoras, el Estado, los organismos regulatorios y de control, y sobre todo los usuarios y las usuarias, no es una tarea fácil. Pero desde nuestro lugar como Defensoría del Pueblo, vamos a poner el eje, obviamente, esto también ya se ha dicho, en el eslabón más débil de la cadena, por supuesto, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista legal, que son los usuarios del servicio. Como primera cuestión para considerar, que lo vamos a repetir una vez más, lo hemos dicho en todas las audiencias anteriores durante estos últimos años, la magnitud de los aumentos dispuestos a partir del año 2015, que según los cálculos de nuestros sectores técnicos, esos aumentos entre 2015 y el día de la fecha rondan, según el usuario, según la categoría, según una cantidad de características, entre el 2.214% y hasta el 7.637%, tomando como base un usuario de categoría R1. Aclaro, los números hablan por sí solos, el enorme impacto que representaron estos aumentos en el bolsillo y en la capacidad de pago de cualquier usuario, pero fundamentalmente de los usuarios con situaciones económicas delicadas o complicadas. Vamos a tomar en el mismo periodo, hasta la fecha, y desde agosto de 2015, cuando comienzan los aumentos de tarifa, el aumento del salario mínimo vital y móvil fue del 421%. El haber jubilatorio mínimo en ese mismo lapso temporal aumentó un 576%. Reitero, los números nos dan cuenta del impacto de los aumentos tarifarios en los últimos años. Evidentemente la capacidad de ajuste tiene un límite. La incidencia en el bolsillo y la capacidad de pago de estos servicios que, digamos una vez más, son esenciales, no se puede tener una vida digna sin acceder en cantidad y en calidad suficiente a los servicios de agua y de fuentes de energía, de agua y servicios sanitarios, por supuesto, y de fuentes de energía, gas y luz, pero a esto tenemos que agregarle las importantes turbulencias económicas, tanto micro como macro, que sucedieron en los últimos años. Todo esto da cuenta de una situación que también hemos reiterado en todas las audiencias anteriores, que es el concepto de pobreza energética. Nosotros observamos, en base a las denuncias y a los reclamos que recibimos en la Defensoría del Pueblo, que cada vez más personas y cada vez más familias caen bajo el umbral del concepto de pobreza energética, que es este cálculo en base a los ingresos y al porcentaje de los ingresos que se debe destinar para el pago de servicios públicos esenciales que mencionábamos anteriormente. Los números, los porcentajes son evidentes y más allá de los intereses o las necesidades de las empresas, volvemos a pedir que el eje se ponga en el eslabón más débil de la cadena, que son los usuarios, que no tienen escapatoria frente a la imposibilidad de pago. Vamos a dar algunos ejemplos de las situaciones más urgentes y más dramáticas en las que se encuentran los usuarios de este servicio público esencial. Hay un punto que es la resolución 14 del 2018 de la ex Secretaría de Energía, que también mencionamos en audiencias anteriores, resolución que elimina los topes porcentuales establecidos en una resolución anterior, la 212 del 16, que mitigaban parcialmente el impacto de los aumentos y prohibían el cobro de incrementos mayores, por ejemplo, al 300% en usuarios R1, R23, 350% para los categorías R31, R33, etc. Esta misma resolución, la 14 del 18, además dispuso la eliminación de la bonificación del 10% para los usuarios que registraran ahorro
consumo igual o superior al 20% respecto al mismo periodo del año anterior. Esto, reiteramos una vez más, tiene que revisarse porque finalmente este último punto se contradice de lleno con el argumento, uno de los argumentos centrales para disponer en su momento los incrementos tarifarios, que era el de concientizar a la sociedad sobre el uso racional de la energía. Un siguiente punto que viene a afectar la capacidad de pago de los usuarios es la emergencia sanitaria. Estamos ya casi a cumplir 2 años desde el inicio de la emergencia sanitaria a partir de la pandemia. Bueno, está claro que las situaciones sociales y económicas de una enorme cantidad de usuarios, por poner un único ejemplo, la situación de los monotributistas, ni hablar la situación de jubilados con la mínima, asalariados con sueldos bajos, hacen que no tengan ningún margen para futuros nuevos aumentos que excedan, al menos, los aumentos salariales y de jubilaciones en el mismo periodo. Un punto que volvemos a reiterar como importante, y también se ha dicho en exposiciones anteriores, es la tarifa social. La tarifa social como la herramienta principal y prácticamente la única para que puedan acceder en condiciones suficientes al servicio de gas natural sectores con situaciones económicas postergadas o con complicaciones en sus finanzas. Los usuarios que tienen el beneficio de la tarifa social sufrieron un cambio drástico a partir de diciembre de 2017, cuando empezaron a aplicarse los denominados bloques de consumo. Esta cantidad de metros cúbicos contenidos como límite máximo en el beneficio. Bueno, acá el problema es que en determinadas épocas del año los bloques de consumo resultan absolutamente insuficientes o alejados de las necesidades de las familias, con lo que se presenta que en muchos casos los usuarios con tarifa social terminan pagando gran parte de los metros cúbicos consumidos a precio normal, a tarifa normal, sin la aplicación del descuento de la tarifa social. Tenemos una cantidad de ejemplos de jubilados, pensionados, desocupados, trabajadores con la mínima, con facturas que arrancan en los 3.000 pesos y rondan en muchos casos los 9.000 pesos. Otro punto que queremos mencionar especialmente es la demora en el análisis de las solicitudes presentadas. Entendemos que deben extremarse los esfuerzos para disminuir los plazos de los análisis en las solicitudes de estas tarifas sociales. Un siguiente punto importante es que hemos visto algunos casos de rechazos improcedentes a solicitudes sin una instancia previa o sin una opción a descargo para el usuario, para evitar la demora y que después finalmente le terminen otorgando la tarifa, pero nos comemos todo ese tiempo en donde el usuario se quedó sin la aplicación de la tarifa. Lo mismo respecto al periodo de vigencia o el vencimiento de la tarifa, agravado por las complicaciones que trajo la pandemia. Esto también debe ser estudiado. Le solicitamos al orador, por favor, cerrar la idea, ya que el tiempo de exposición ha finalizado. Gracias. Termino. Para evitar que todos los años los usuarios tengan que renovar la tarifa social cuando su situación económica no se modificó. Para terminar, los porcentajes de aumento, como también ya se ha dicho, no pueden exceder los porcentajes de aumentos en salarios y jubilaciones. Este me parece que es el punto central para Diego, mantener... disculpe, no podemos continuar, no? Tenemos que respetar los tiempos. Mil disculpas. Termino con eso. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias y a modo de recordatorio les pedimos a los oradores respetar el tiempo de exposición pautado a fin de completar toda la grilla planificada. Muchas gracias. Continuamos entonces con el número de orden número 34, Miguel Paz, quien hablará en representación de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Tucumán. Miguel, lo escuchamos. Buen día a todos y a todas. Desde la Defensoría del Pueblo de Tucumán celebramos nuevamente estos espacios de debate
e intercambio de información sobre nuestros derechos como usuarios y usuarias. Sin embargo, debemos remarcar lo intempestivo de esta convocatoria, ya que no garantizó la participación masiva, como lo fue la del año pasado, las cuales superó ampliamente los 350 participantes. Ya que en estos momentos la ciudadanía está gozando de sus vacaciones o tiene la mirada puesta en otras problemáticas como son los cortes reiterados en energía eléctrica. Nuestra postura está enmarcada en que esta audiencia debería haberse celebrado más adelante y que hasta tanto nuestra economía nacional demuestre su reactivación, no debería aprobarse ningún aumento tarifario, debiendo el Estado Nacional continuar priorizando la salud, educación y las actividades económicas y sociales que se vieron afectadas y o discontinuadas, especialmente garantizar el acceso a los servicios públicos básicos. Desde nuestra provincia nos toca analizar las propuestas enviadas por la distribuidora Gasnor y la transportista TGN. Ahora bien, previo a señalar observaciones sobre los importes de incremento de los cuadros tarifarios de transición, debemos indicar que en las presentaciones de TGN y Gasnor se observa un hecho curioso, y es que ambas empresas pretenden una adecuación de los cuadros tarifarios de transición sobre la base de los índices puestos en vigencia por las RTI hoy suspendidas, pretendiendo se aplique el índice IPIM, resultado de una RTI muy cuestionada por el pueblo argentino durante el último gobierno del expresidente Macri, las cuales dejaron caudalosas ganancias a las empresas y muchas deudas al conjunto de usuarios y usuarias. TGN hace una introducción donde menciona los alcances de su licencia y fundamenta que Enargás habla de inversiones y no puede cumplir su rentabilidad de su programa de seguridad, salud y medio ambiente y de su responsabilidad social empresaria. Lo único que importa de la pretensión de TGN es que pretende un incremento del 87,4, que según ellos es un tercio de lo que les corresponde, pero lo hacen aplicando erróneamente un índice que no está vigente a la actualidad. Algo similar podemos decir respecto a la presentación de Gasnor, ya que contiene una idea peligrosa para un régimen de transición, cuando ofrece 3 propuestas para aplicar un posible aumento. Al igual que TGN, Gasnor pretende una adecuación tarifaria sobre la base del sistema previsto en la RTI de 2017, la que, como ya dijimos, se encuentra suspendida y es la que dio lugar a esta audiencia. La empresa indica, según su criterio, que se deberían ajustar los cuadros tarifarios, llegando a la conclusión de que el aumento pendiente es del 163% y solicita en esta audiencia una adecuación del 77,73%. En cualquier caso, y respecto a las presentaciones de ambas empresas, no podemos dejar de señalar que no debe perderse de vista la situación de los destinatarios finales de estos incrementos, los usuarios y usuarias del servicio, quienes más allá de tener previsibilidad en lo que ha de pagar por su servicio, merecen ser garantizados sus derechos, que sigan siendo tratados dignamente, que puedan acceder a su derecho de ser informados, se le dé continuidad a la tarifa social y que la distribuidora brinde mayor flexibilidad para el financiamiento de las deudas, que haga el esfuerzo necesario para hacer llegar las facturas al día, continuar brindando una atención presencial o virtual con canales eficaces y cumplir con las inversiones y extensiones de redes comprometidas. Esto último, con control concurrente entre el Estado Nacional y las provincias, obligando a las empresas ejecutoras la inscripción en el registro provincial de contratistas. Pero para que esto se cumpla, se requiere del ente una mayor presencia en nuestra provincia, ya que hasta la fecha contamos con una delegación que a puertas cerradas debe velar por Tucumán y Santiago del Estero. Es por eso que se debe federalizar el control y coordinar especialmente con quienes tenemos la potestad de representar y garantizar los derechos de la ciudadanía en contra de los embates del mismo Estado y sus concesionarios. Por último, los usuarios y usuarias no están en condiciones de soportar incrementos sustanciales en los servicios públicos, en una economía golpeada por la crisis y en un contexto social de pandemia que nos afecta a todos y a todas. Las autoridades deben ser cautas al momento de considerar un eventual porcentaje del aumento. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con el número de orden número 35, Gabriel Sandro Sabino,
quien hablará en representación de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe. Gabriel, lo escuchamos. Buenas tardes a todos y todos. He escuchado atentamente a los miembros preopinantes y hay muchos datos que es difícil de procesar. Aunque pareciera que todos tienen razón desde su perspectiva en defensa de sus intereses, pero somos conscientes que debemos tener una mirada integral que contemple todas las necesidades de los actores implicados y hacer explícito el rol del Estado en este régimen tarifario. La Defensoría del Pueblo de todo el país vienen participando en todas las audiencias públicas convocadas para debatir sobre las tarifas de gas natural por red, desde el fallo CEPIS, donde la Corte Suprema anuló el incremento por falta de audiencia pública previa, como se mencionó anteriormente. Pero son las instituciones como las nuestras que cuando el sistema falla, recibimos los reclamos de los usuarios y consumidores y todas y muchas veces no obtenemos respuesta por parte de las prestadoras, vulnerando así todos los derechos de la ciudadanía. Ahora bien, hasta marzo del año 2019 el principal problema expuesto era relativo a los aumentos solicitados. En ningún caso se reunían los requisitos de razonabilidad, de proporcionalidad, de gradualidad y certeza exigidos por la Corte Suprema. Esta aseveración surgía de manera explícita realizando una simple comparación de los cuadros tarifarios publicados, en el caso nuestro, por Litoral Gas, sociedad anónima, prestadora del servicio no solamente en la provincia de Santa Fe, sino también en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. En mayo del 2015 y entre enero del 2019 se desprende un aumento entre el 1.200% para el cargo fijo y el 1.800% para el metro cuadrado para un usuario R1. Mucho más si los trasladamos a la actualidad. A partir del segundo semestre del 2019, donde se produce el congelamiento tarifario, luego de que en el año 2020, con la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, se dispuso iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria vigente o también iniciar una revisión de carácter extraordinario. La preocupación que debe imperar hoy, además de los aumentos aprobados, es cuál será el costo final que deberían afrontar los usuarios cuando termine este régimen provisorio excepcional. Y de eso no hablamos. Lo expuesto se desprende en el mismo informe de la distribuidora Litoral Gas, sociedad anónima, cuando afirma que el ajuste correspondiente, según la fórmula del cálculo aprobada por Energas en la RTI, la revisión tarifaria integral, sería para los usuarios residenciales más o menos del 219% en el cargo variable y el 193.3% en el cargo fijo. Sin perjuicio de ello, en el marco del decreto 1020 del 2020, que estableció ese régimen provisorio, aclarando que de ninguna manera renunciaban a los derechos para percibir aquella suma, solicitando para esta oportunidad subsidiariamente un 79.1% del ajuste sobre la tarifa de distribución, según ellos, para mitigar los efectos de la inflación. Pero nadie contempla la pérdida del poder adquisitivo de los asalariados, que rondan más o menos el 50%, ni hablar del sector pasivo como lo hablaron hace un momento. Porque siempre el esfuerzo se lo pedimos a la ciudadanía incluida en el sistema, que paga sus tributos, que consume, que sostiene una parte fundamental de todo este sistema. Y todo ello, y por ello nadie tampoco habla, porque no son empresas, no son prestadores, no son licenciatarias, no son excluidos, tampoco son convocados formalmente, porque, oh casualidad, en este horario ellos están trabajando. Es el sector que tal vez no tenga voz y que tributa y al cual hoy además lo visibilizamos y asumimos el compromiso de defender sus derechos como instituciones como la nuestra. Conforme a lo expuesto, y antes de despedirnos sobre el aumento solicitado, nos preguntamos, ¿quién se va a hacer cargo de la diferencia existente entre el aumento que correspondería, según las licenciatarias, por la misma aplicación de la fórmula oportunamente aprobada por Energas y el incremento efectivamente aprobado? Desde la Defensoría del Pueblo adelantamos nuestra opinión diciendo que este incremento en ningún caso debería ser afrontado mayoritariamente por el usuario que tributa, porque siempre le pedimos la presión a ellos. No obstante, lo dicho, desde nuestra Defensoría, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, desestimamos el cuadro tarifario solicitado que implica una actualización
en el orden del 200% del valor de la distribución. No se ajusta a los principios ni de proporcionalidad, ni de gradualidad, ni razonabilidad de las tarifas, como mencioné anteriormente. Respecto al cuadro tarifario solicitado en carácter subsidiario y que conlleva la actualización del valor de distribución, más o menos ronda en el orden del 80%, creemos que tampoco es razonable, máxime considerando que aún desconocemos cuál va a ser la participación del Estado en el precio del gas. Este es un punto no menor a la hora de evaluar la propuesta tarifaria, a diferencia de lo que ocurrió en años anteriores. Este año, esta audiencia pública para conocer la propuesta del Estado en la participación del valor del gas será posterior, será el 31 de enero. Recordemos que este componente tiene una fuerte incidencia en la tarifa final y en el cuadro tarifario propuesto que surgirá a partir de abril y se realiza con los valores del gas y el transporte del año pasado, con el aumento más o menos del 80% del VAD, y aún así se observa un fuerte aumento del cargo fijo y también del variable. Las partidas presupuestarias para el año 2021 alcanzaban para subsidiar solo el 35% según datos oficiales del precio, ese precio del gas, y esto implica un aumento en la tarifa final entre el 17 y el 23%. Esto a modo de ejemplo que la incidencia que tienen los subsidios en este sector. En referencia al régimen tarifario de transición propuesto por TGN, debemos observar que si bien el costo de transporte del gas tiene menos incidencia en la tarifa que pagan los usuarios, como se dejó claro aquí, también consideramos que el ajuste promedio del 87.4%, que significa un tercio del incremento total que surge de la aplicación de la fórmula de la actualización aprobada por Energas, puede ser o verse desproporcionado. Con relación a esta propuesta, también pedimos al ente regulador que sea evaluada de forma global, considerando la distribución y el valor del gas, y cuál sería el impacto final para los usuarios. Para no extenderme y para terminar, y a modo de conclusión, recordamos que lamentablemente aún nos encontramos en emergencia sanitaria por la pandemia del nuevo coronavirus también. Este elemento es imposible de soslayar en la evaluación de un aumento de tarifas de un servicio público esencial como el acceso al gas. Luego de la audiencia anterior y de la entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario, ingresamos en la parte más dura de la pandemia, donde fueron necesariamente fuertes restricciones en la actividad económica y ocasionó que muchos hogares se sobreendeudaran. En aquella oportunidad se recordó, y en esta también, a la Corte Suprema, en el caso CEPIS, lo que se mencionó recientemente: el Estado debe velar por la actividad, por la universalidad, por la accesibilidad de servicios públicos, ponderando la realidad económico-social. Y creo yo que más ahora estos sectores que eran considerados vulnerables se han vuelto los trabajadores asalariados y los pequeños comerciantes y el sector pasivo. Por lo tanto, pedimos a Energas que sopese todos los elementos existentes al momento de aprobar un nuevo cuadro tarifario, haciendo una evaluación exhaustiva del fiel cumplimiento de los mandatos de proporcionalidad, de gradualidad, de razonabilidad y de certeza en las tarifas. Solo así lograremos el verdadero valor público que tiene que tener un servicio esencial como es el de gas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Continuamos con el orden del día número 36, Franco Ezequiel Jular, quien hablará en representación de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba. Franco, lo escuchamos. Buenas tardes a todos. ¿Se escucha ahí? Sí, Franco. Bueno, en primer lugar, agradecer la posibilidad de esta nueva audiencia pública, dejarles un saludo de los defensores Mario de Cara y Buposi. Bueno, en el marco de esta nueva audiencia celebramos siempre la posibilidad de poder expresarnos, y la idea de esta instancia siempre es que podamos ser escuchadas las defensorías y sobre todo nuestra posición ser tenida en cuenta. Venimos con esa expectativa y como hace ya 10 años, desde esta institución hemos venido aportando a la mirada del defensor del pueblo de la provincia de Córdoba en las readecuaciones tarifarias, tal es así que en lo que hace a los servicios públicos de luz, agua y gas natural, nuestra visión ha sido siempre una visión equilibrada y sistémica.
Comenzaremos reiterando lo dicho en las audiencias públicas anteriores. Debemos pensar en un sistema equilibrado y previsible donde se tengan en cuenta los siguientes puntos. En primer lugar, la salud económica en el largo plazo del sistema, que incluye la producción, transporte y distribución de gas natural. En segundo lugar, la universalidad en el acceso a la red de gas natural por parte de la población. Entendemos que una familia que accede al gas natural de red consume de manera más justa y equitativa que aquella familia que necesita utilizar el gas de garrafa. En tercer lugar, un servicio de calidad que implica no solo el uso correcto del suministro, sino también una adecuada atención comercial de los ciudadanos usuarios por parte de la prestadora. Y lo más importante para nuestra institución, valores acordes a la capacidad de pago de los usuarios. Planteado lo anterior, debemos hacer consideraciones especiales a este momento. En primer lugar, que para este 2022, desde la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba, esperamos que ninguna readecuación tarifaria supere el porcentaje de aumento anual que van a recibir los jubilados nacionales. Fíjense que no hablamos de trabajadores, sino de los jubilados, quienes vienen siendo castigados sistemáticamente por los gobiernos sin distinguir bandera ni color político. Nos ha tocado atender en Córdoba jubilados que destinaban el 60% de su jubilación a pagar los servicios de agua, luz y gas natural. No puede volver a pasar esto en Argentina. En segundo lugar, representando a los ciudadanos usuarios de Córdoba, venimos a pedirle a las autoridades del ente agilizar las aprobaciones para la ejecución de obras nuevas en el marco de la resolución I-910. Ni la burocracia ni la política pueden demorar obras que mejoran la calidad de los cordobeses. Habíamos pedido previsibilidad en la audiencia pública anterior, hoy pedimos también celeridad. De la mano de lo antes mencionado, esperamos que con la futura autorización de aumentos de tarifa se defina un plan de obras para los próximos años. En tercer lugar, y tal vez lo más importante para los usuarios que tienen Ecogas, y lo hemos venido pidiendo y hacemos la reiteración, en la ciudad de Córdoba, Ecogas tiene una sola oficina en el este de la ciudad, donde atienden a los usuarios, y nos ha tocado, pasó en diciembre, recibir a una persona en esta defensoría que había hecho 30 kilómetros en bicicleta para hacer un trámite en Ecogas. Es imperioso y volvemos a pedir que la empresa abra una oficina comercial en el centro de la ciudad. Finalmente, decíamos en la audiencia anterior, y reiteramos, que el Estado desde sus distintos lugares debe propiciar, de una vez por todas, la búsqueda del justo medio entre un sistema que se sostenga en el largo plazo y tarifas justas y razonables. No podemos acostumbrarnos a vivir en un estado de transición permanente. Con la confirmación de las nuevas, mejor dicho, con la ratificación por un año más de la autoridad del ente, creemos necesario el abordaje definitivo y por ende el diseño de una política tarifaria que dure y no ponga en riesgo el equilibrio entre empresas prestadoras y ciudadanos o usuarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Número de orden 38, Federico Martín Núñez Burgos, quien hablará en representación de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Salta. Tiene la palabra. Federico, es posible que no tenga conectado o activado el micrófono. Ahí me escuchan. Ahora sí. Bueno, agradecerles en principio la participación y esta posibilidad de conversar. Y para nosotros es muy importante, especialmente estando desde tan lejos, cuando tenemos la posibilidad de expresarnos en estas audiencias públicas. En segundo lugar, mi representación es de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Salta. Hecha esta introducción, la verdad es que ha sido muy importante la presentación que han hecho los señores defensores propinantes, tanto de Defensoría del Pueblo de la Nación, doctor Sabino, bueno, los quisiera nombrar a todos, pero la verdad es que han sido, me parece, bastante claros en su postura, realmente adhieron la línea general, y en el caso particular de nuestra
digamos, de nuestra cuestión, que es de nuestro prestador, que es GasNor, entiendo que hay algunas cuestiones que son fundamentales. Nosotros no podemos olvidar que tenemos que alcanzar un equilibrio permanente entre el precio de los servicios, la calidad en la prestación y los ingresos de los grupos familiares. Escuchando atentamente las presentaciones de las empresas, claramente cada una de ellas ha hecho su presentación, pero me ha quedado rondando una solicitud de aumento que supere el 70%, aún en este marco de transición. Realmente no podemos quedar entrampados. Los usuarios y consumidores, la parte más débil de este proceso, en esta trampa inflacionaria que habitualmente nos oprime, que tiene que ver con que o los precios son muy altos, de tal forma de que la calidad sea buena, o los precios son muy bajos y entonces no tenemos calidad. Nosotros tenemos que romper esa dinámica que realmente es tremenda para un grupo familiar, para cualquier usuario y consumidor. Nosotros tenemos que alcanzar al mismo tiempo prestaciones de calidad, tenemos que alcanzar al mismo tiempo precios acordes e ingresos, digamos, vinculados a los ingresos de los grupos familiares. Por otro lado, y en particular, entiendo también que si el ente regulador, por lo tanto, perdón, quiero adelantar la posición de la Defensoría, nosotros nos oponemos a un aumento tarifario que ronde este 70%, la verdad nos parece un pedido bastante exorbitante para las posibilidades reales que tienen nuestras familias, y en caso de que se considere un aumento tarifario, entendemos que este debe ser prorrateado a lo largo del año, así como se prorratea el salario mínimo vital y móvil, de tal forma de que los usuarios no seamos siempre los que terminamos pagando el pato en toda esta relación, y en 1 o 2 meses tenemos que afrontar aumentos que son siderales. Hoy, en nuestra provincia y en nuestro país, los ingresos familiares, independientemente, digamos, del lugar donde viven, la verdad que se agotan casi plenamente en la prestación de servicios, se agotan casi plenamente en movilidad, se agotan casi plenamente en energía eléctrica y demás, sin tener la posibilidad, nuestros grupos familiares, de poder destinar sus ingresos a esparcimiento, a alquileres, a mejores condiciones de vida, y ni siquiera a salud. Una emergencia sanitaria hoy en cualquier grupo familiar es un descalabro para cualquier ingreso promedio. Me parece que no podemos seguir sumándole problemas a nuestras familias. Así que, insisto, adhiriendo a la línea general, especialmente de los estudios que se han planteado en torno a la presentación de las empresas, la importancia, insisto, esto que decía recién, que decían los defensores preopinantes, quiénes pagan las diferencias y cómo avanzamos a un cuadro tarifario y un régimen integral mucho más equilibrado. Digamos, quisiera también decir, viendo esto, como decía recién, quisiera también decir que es fundamental que las empresas también mejoren significativamente las prestaciones de los servicios a nivel local. Nosotros en nuestra provincia, en nuestra ciudad, hemos sufrido muchísimas interrupciones en la prestación, en la atención al público, especialmente en lo que es atención al cliente y a los matriculados. Sería muy bueno que la empresa, como lo ha expuesto el representante de la empresa, que ha avanzado sistemas de tecnificación, también acompañen a los matriculados a adecuarse a esos mecanismos. Y lo digo porque la mayor parte, o sea, todo lo que tiene que ver con las habilitaciones de obras nuevas, o de ampliaciones de obras, hoy se realiza a través de la web y los matriculados locales no tienen accesibilidad en muchos casos a equipamiento de calidad para poder estar verdaderamente conectados. Sería muy bueno que la empresa colabore en el financiamiento para que a través de la empresa puedan los matriculados, por ejemplo, comprar algunos teléfonos, tablets o las herramientas que necesitan para que podamos hacer el servicio bastante más eficiente. Me parece muy importante que se profundicen y mejoren las formas y los planes de pago, sobre todo desde las páginas web. Es importante que los planes de pago realmente,
Yo entiendo, nosotros entendemos que los usuarios no llegan a pedir planes de pago porque no tienen otra cosa que hacer. Si llegan a pedir planes de pago es porque no han podido afrontar una obligación que es básica, que es fundamental para la vida hoy en las ciudades, y que es el gas. Entonces es necesario que la empresa comprenda esta situación, asuma su posición dominante y entendamos que el actor más débil es el usuario, y entonces necesitamos que los planes de pago y las formas de pago sean más accesibles a la necesidad de los salteños. Finalmente también me parece muy importante que se profundicen los programas, tanto como el de garrafas sociales y los otros, y se profundicen los planes de inversión. Recién también decía un defensor propinante, es importante que nosotros podamos dotar a las sociedades a las ciudades de mayores conexiones domiciliarias, y para esto hace falta que se establezcan, insisto, sistemas de inversión, y claramente esto está asociado a otro de los puntos claves que se vienen planteando en esta audiencia, que es dotar de mayor previsibilidad al sistema. Les agradezco a todos por el tiempo y por la posibilidad de conversar, de hablar. Insisto, adherimos en línea general a lo que se ha venido planteando desde las Defensorías del Pueblo, y especialmente quisiera dejar, digamos, con mayor claridad nuestra posición. Nos oponemos a aumentos que ronden el 70%, entendemos claramente que si hay algún tipo de aumentos, estos deben mantener un equilibrio entre precios, calidad del servicio e ingresos de los grupos familiares, y debieran ser prorrateados de acuerdo a la previsión del salario, de los aumentos del salario mínimo vital y móvil. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con el orden del día 39, Leonel Enrique Suárez, quien hablará en representación de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santiago del Estero. Buenas tardes a todos. Como me han presentado, soy Leonel Suárez, defensor del pueblo de la provincia de Santiago del Estero. Y antes que nada quisiera hacer a modo introductorio la particular situación de nuestra provincia con relación a las empresas de Gasnor y Transporte General del Norte, que han propuesto unos incrementos que rondan entre el 77 para Gasnor y el 87 la transportadora. Santiago del Estero se encuentra particularmente en una encrucijada en la cual, por un lado, si bien es cierto, ha incrementado desde el año 2019 a la fecha la cantidad de usuarios residenciales, pero eso está dada en el marco de las políticas provinciales que tiene el gobierno de erradicación de ranchos y sobre todo la erradicación de nuevos barrios construidos a cuenta de la provincia y hechas las extensiones de red de gas por la propia provincia de Santiago del Estero. Ese incremento en más de 5.000 usuarios a lo largo de este periodo no tiene como correlato la particular situación que se encuentran los usuarios comerciales e industriales pequeños en la provincia de Santiago del Estero, en la cual se da cuenta el deterioro de este sector no solo a partir de la pandemia, sino también a partir de las políticas impuestas en la anterior gestión, que no ha podido recuperarse al momento, con un deterioro que ronda, como lo puede ver la gráfica, en más del 30% en la industria pequeña de Santiago del Estero que consume el gas natural. Las facturas, como bien lo publican, todos estos datos están relevados en la página del Enargas, han sufrido el promedio del gas mensual para el usuario residencial, ronda, como lo pueden ver, en más de un 2.900% desde enero del 2016, en la cual empezó la nueva política de fijación de la tasa de pago del gas en relación a la dolarización de este insumo para todos los argentinos. Esa proporción se ha visto incrementada en un 8.000% si se tiene en vista la factura promedio de las pymes. Y ahí es donde ha impactado con mayor fuerza, y es por eso la filmina anterior que da cuenta de cómo ha hecho mella en la red de trabajo formal que tenía también la provincia de Santiago del Estero. También es cierto lo que muchos han expuesto respecto a los usuarios
comerciales, y que muchas de las defensorías nos hicimos eco, y este es el número negativo que tiene Santiago del Estero, con menos del 86% en descenso de la cantidad de usuarios que ha registrado la prestataria del servicio Gasnor. Como pueden observarse, el impacto que tiene la tarifa social respecto a la tarifa plena da cuenta de que la tarifa social impacta en un 67% en la tarifa que abonan los usuarios del servicio de gas de Santiago del Estero. Pero, y aquí es donde está la gran mella, la cantidad de beneficiarios de la tarifa social sigue decayendo en la provincia, y a la fecha se han perdido más de 5.000 beneficiarios de la tarifa social, es decir, 5.000 familias que han quedado al margen del sistema de protección que es acceder a este servicio esencial. Como contrapartida, se puede observar que la expansión de cañerías efectuada por la empresa Gasnor, que procura hoy un incremento de más de un 77%, se ha visto disminuida en todo el periodo, aún en los casos de que tenía el aumento, la expansión de cañería era muy inferior a la proyectada. Y, sobre todo, los reclamos, como pueden apreciarse, que tienen que dar cuenta con este acuerdo de renegociación en el cual nos encontramos, que le da el carácter de transitoriedad o de provisionalidad, en la cual se le exime de inversión, pero se la exige de que mantenga la calidad del servicio. Se da cuenta a partir de esta propia gráfica la cantidad de reclamos que ha posicionado a Santiago del Estero en ser la quinta a nivel nacional en el año 2019, respecto de los inconvenientes con el suministro de gas, que es la barra naranja que se puede observar respecto de la cantidad de reclamos registrados por la prestataria del servicio. Y otro tanto, hay que decir, respecto del cierre de las oficinas administrativas de Gasnor en todo el periodo de pandemia, que ha imposibilitado a los usuarios del servicio acceder a la factura y con ello al pago oportuno del tiempo de esa factura, y ha obligado al pago con morosidad en muchos de los casos. Esto es hasta aquí la propuesta, y ese es el término utilizado por las empresas, de una adecuación de coyuntura, y proponen cuadros tarifarios anclados, como bien lo decían los pregoradores, anclando en esa revisión tarifaria integral, y Gasnor propone casi como una concesión graciosa el aumento en un 77%, por cuanto estima que tiene derecho a ese 163 que establece la resolución citada. Sin embargo, esto es materia de un litigio que todavía no ha sido resuelto. Más está decir que este marco de aumento que se pretende tiene esta condicionante: las tarifas del transporte y el componente de gas en el PIS y el sistema de distribución, el gas retenido, se mantienen a valores vigentes, es decir, no tiene en cuenta ni siquiera el aumento propuesto por la transportadora, tampoco tiene en cuenta la dolarización a la cual se encuentra el punto de ingreso al sistema. Y aquí, a nivel nacional, debemos dar cuenta que todavía sigue siendo deuda del Estado argentino la extensión de la red en todo lo que es el NEA. Provincias como Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa siguen todavía siendo deuda para estas provincias argentinas
que se establezca la red nacional, así como en muchas de las provincias, como el caso de Santiago del Estero, que más del 40% de la población se ve privada de acceder a este servicio por falta de la extensión de red de las prestatarias. Y a nivel nacional también es importante tener presente la pérdida de la cantidad de familias que han salido del beneficio de las tarifas sociales, que insistimos desde las Defensorías del Pueblo, sea considerada una tarifa social federal única, es decir, que se permita tener presente, porque ese es el fin de que tengan presente las condiciones de los usuarios, las condiciones económicas de afrontar los gastos, y que este pago del servicio no implique un correlato en la pérdida de beneficios que sean relacionados como al acceso a medicamentos, a la vivienda, a la alimentación, porque tenemos que tener presente los conceptos de pobreza energética, que mucho nos hicimos ecos en anteriores reuniones, pero que a la fecha ese estado de vulnerabilidad sigue vigente. Para ello, deseamos que el otro componente de impuestos y tasas, que es una incógnita también a develar, junto con el precio de ingreso al sistema que está dolarizado, lo único que hace hasta el momento como certeza, como un pilar que establecido en la causa CEPIS, la única certeza que tenemos es la incertidumbre respecto de cuál es el monto total que va a venir en la factura de todos los usuarios de Santiago del Estero y de Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos entonces con el orden del día número 40. Ismael Rins, quien expondrá en representación de la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto. Ismael, es posible que no esté activado el micrófono. Perfecto. Muchas gracias por el aviso. Saludo a todos y a todas. Agradezco una vez más la posibilidad de participar en esta audiencia pública. Agradecer a la presidencia, a la presidenta de esta audiencia, a la señora moderadora. Remarcar que es muy importante el trabajo conjunto que se lleva adelante con el Ente Nacional de Regulación del Gas, sobre todo en la problemática que debemos enfrentar día a día las defensorías del pueblo ante los incumplimientos reiterados en que incurren las empresas. Así que este agradecimiento también quería hacerlo público a quienes fungen como funcionarios y funcionarias del ente, que siempre estamos ahí molestándolos por teléfono. Parece un poco, después de tantas audiencias, saludo, perdón, a los colegas, a las y los colegas de la Asociación Argentina de las Defensorías del Pueblo, que siempre tenemos un espacio de intercambio de opiniones en ese ámbito. Decía que parece realmente, después de 6 audiencias, creo que venimos participando, uno escucha a las empresas y parece aquella fábula del pastorcito mentiroso. Cuando les daban, siempre pidiendo auxilio, los argumentos siguen siendo los mismos, las palabras, si hubiéramos puesto a funcionar un algoritmo para que nos dijera cuáles han sido las palabras más usadas, seguro diría distribución, precio, costo, impacto, deuda, procedimiento, cargos, alternativas. Pero bueno, como decía un compañero preopinante, me parece que a nosotros, a nosotras que pertenecemos a las Defensorías del Pueblo, nos toca poner el acento en la defensa de quienes son usuarias y usuarias de este servicio y lo sufren cotidianamente. Es importante, otra de las palabras que se usó mucho, contexto, ¿no? Y a mí, personalmente, se me pone la piel de gallina cuando escucho hablar de responsabilidad social, cuando son las mismas empresas estas, las que, estando las personas encerradas en plena pandemia, se llenaron los bolsillos de dinero, cobrándoles multas por pago fuera de término. A mí se me pone la piel de gallina, y discúlpenme que sea un poco efusivo, cuando
escucho responsabilidad que no pueden cumplir los programas de responsabilidad social empresaria, cuando estas mismas empresas son las que no solamente enviaban esas intimaciones de pago allá cuando empezaba la pandemia y todas las personas con zozobra encerradas en sus casas, sin poder ganarse un peso para pagar los servicios, les llegaba la intimación de 197 pesos. E invito al ente a que haga una investigación sobre eso para ver cuánto dinero recaudaron las empresas por pago fuera de término y cuántos planes de pago tuvieron que hacer, porque las personas no era que no querían pagar, no podían. Estaban encerradas en sus casas. Estas mismas empresas fueron las que no cumplieron con el pago en 3 cuotas del cobro del mayor precio por la estimación de los consumos. Así que me parece que vale la pena, por lo menos, remarcarlo, y creo que son las mismas las que siguen transmitiendo costos de una manera significativa. No están atendiendo a la gente. Están atendiendo, ya lo dijeron muchos y muchas compañeras, de manera virtual. Venimos reclamando de manera constante que abran oficinas. No las tienen abiertas por turno. Esto es, claro, hay que decirlo, es significativo, me parece. Creo que ya para entrar en el tema que nos convoca, que tiene que ver con el aumento, quiero poner de manifiesto un tema que me parece central, que ha tocado la compañera de la Defensoría del Pueblo de Nación, que tiene que ver con la ecuación económica financiera y, digamos, la compensación entre el ingreso y lo que se puede pagar y lo que no se puede pagar. Primero, cito a favor de todos los usuarios y usuarias del servicio de gas, absolutamente todos los cuadros de situación económica que han puesto las empresas a conocimiento de las personas que participamos en nuestra audiencia. Justamente por eso no se puede aumentar el gas. Por toda esa situación económica que describieron. Y además, agrego algunos datos que sí me parece que son interesantes. Por lo menos en mi ciudad la pobreza ha crecido en los últimos 3 años 4 puntos. Agrego que el desempleo ha crecido 3 puntos. Agrego que hay 30, de los 60.000 hogares, 68.000 hogares que hay en mi ciudad, hay 30.000 que son pobres. Este es un contexto, además de todo lo que dijeron las empresas de la situación económica, que vuelvo a repetir, la cito en favor de los usuarios y usuarias. Vivimos una situación en plena pandemia que realmente nos pone de manifiesto que no se puede tener ningún aumento. Vuelvo a la situación de la compensación. Creo que lo que hay que cuestionar es el cuadro de categorías tarifarias. No puede ser que igualemos una persona que gasta 1.800 metros cúbicos con una persona que gasta 10.000. Si quieren un aumento, readecúen el cuadro de categorías. Dejen las categorías tal cual como están. Tienen que inventar 6 categorías nuevas y ahí aplicar incrementos tarifarios. Las personas que están consumiendo menos de 1.800 metros cúbicos al año son la clase media, que tuvo el negocio cerrado, no pudo ejercer la profesión, no generó ingresos el último año. Generen un cuadro tarifario nuevo. Lo venimos pidiendo hace 4 años. Este cuadro tarifario no expresa de ninguna manera la situación socioeconómica de la sociedad. Me quiero detener en algunas cuestiones que realmente me llamaron la atención. Cuando el representante de distribuidor de gas del centro hizo referencia a las necesidades, por qué tienen que aumentar, citó 3 ítems que realmente me llamaron la atención. Los costos de impresión de la factura, con mucho respeto lo digo, se trasladó a la gente eso. No imprimen más la factura. Hace 3 años tienen una política que no quieren imprimir más facturas. Entonces,
149% se incrementó. Bueno, ahora ¿saben qué? La gente. La distribución de la factura. ¿Saben qué? La gente. Transmitieron el costo. Esto fue uno de los efectos de la pandemia, señores y señoras. La custodia de la documentación aumentó. Ah, pero hicieron un club. Hicieron un club, eso sí. Yo, sinceramente, me cuesta, y lo digo, vuelvo a repetir, con mucho respeto, me cuesta entender por qué se quiere cargar contra el costo fijo, que además, contra el cargo fijo, que además genera una inequidad a todas luces, digamos, flagrante. La persona de la menor categoría, del R1, va a gastar más de cargo fijo que de consumo. Me parece absolutamente inadecuado que hoy se pueda aprobar en estas condiciones sociales un aumento en estas categorías. Dejamos como propuesta que se reformule el cuadro de categorías para que tenga así su reflejo en la situación económica y social de una sociedad absolutamente distinta de cuando este cuadro se pergeñó y se inventó. Está claro que tal vez las empresas necesiten para esta ecuación económica financiera que necesita equilibrio. Nosotros estamos claros que la situación económico-financiera que necesita un equilibrio es la de la casa de familia. Esa ecuación se rompió, no tiene más equilibrio. Tenemos que pensar de nuevo, reformular esa ecuación del hogar, de la casa, de los trabajadores, de las trabajadoras, para que de nuevo podamos refundar un servicio público que sea realmente accesible. Por eso manifiesto en este proceso. Ismael, le solicitamos por favor finalizar con su exposición. Muchas gracias. Cómo no. El desacuerdo y como propuesta la readecuación del cuadro de categorías. Muchas gracias.